La marca Hermès es la gran marca del pañuelo en el mundo. Es una marca francesa y su pañuelo más famoso es el Carré. Carré significa cuadrado en francés, y es que ellos tienen un pañuelo cuyas medidas son 90 por 90, aunque luego han ido haciendo variaciones, que se inventó hace aproximadamente un siglo y que es el pañuelo más famoso ya de todos los tiempos. Ellos lo crearon, el primero se creó curiosamente para la inauguración de una línea de autobús en París. Entonces, para conmemorarlo, esa casa, que era una casa de pieles, de complementos, lanzó un pañuelo que se llamaba Jeux d'omnibus et dames blanches, es decir, juegos de autobús y damas blancas. Entonces era un pañuelo estampado, tuvo muchísimo éxito y a partir de ahí lo han ido replicando. Aparte de que los pañuelos de Hermès pesan 79 gramos cada uno y están hechos todos a mano, 800 horas de trabajo, 300 capullos de seda y 450 kilómetros de seda, que eso me parece enloquecedor. Una distancia Madrid-Murcia en seda, para un pañuelito de 90 por 90. Normal que valgan 300 euros. También te hace valorar un poco el trabajo y el precio de ese tipo de objetos. Mis cosas no son baratas. No porque yo no pueda vender un pañuelo a 15 euros o a 20. Es porque si le pongo 60 o si le pongo 100, es porque lleva muchas horas de trabajo, porque es único, porque está hecho a mano, porque es natural, porque es sostenible. Entonces, todo eso hay que pagarlo también. Más allá de que yo gane dinero o no gane dinero con ello. Otras marcas famosas aparte de Hermès, bueno, muchas han ido replicando o intentando crear sus propios pañuelos a lo largo de los años. Y en España sobre todo primaría Loewe, como marca de alta gama y marca de lujo en pañuelos. El mundo de la moda es bastante complicado, entre otras cosas porque, como hemos dicho, hay muchísima competencia, pero además hacer una cosa original, algo que no esté ya muy visto, que no sea más de lo mismo, es difícil. Y digamos que todo el mundo que tiene buen gusto, y hay mucha gente que tiene buen gusto, todo el mundo piensa que puede ser diseñador de moda. El material más famoso es la seda. El algodón es mucho más barato, eso es verdad, y es más fácil de estampar, porque el problema de la seda siempre suele ser la estampación. Pero es verdad que la seda es el material más noble y más caro a la hora de hacer los pañuelos. Cuando llego aquí sé más o menos en qué quiero dibujar. Entonces lo que hago es, si es pintura sobre seda, pongo la tela sobre el bastidor y empiezo a pintar según lo que quiera hacer con las técnicas de pintura sobre seda que yo quiera. Pero siempre hay una que es nuestra favorita. La mía es el batik. El batik es una técnica de reserva con cera virgen. O sea, consigo unas transparencias y unos degradados que no lo hago con otras técnicas. La pintura en seda además es una moda que está volviendo. Antes era algo muy artesano y muy específico, que solo se encontraba en productores artesanos, en mercados, pero es verdad que cada vez hay más estampadores que los están usando y cada vez hay más cursos y más talleres para aprender a estampar en seda. Ahora mismo tendencias hay muchísimas, porque el pañuelo ha vuelto esta temporada y ha vuelto en todo su esplendor. Y lo más fácil a la hora de verlo es en el pelo, como bandana, como pañuelo anudado en la coleta, por ejemplo, se lleva ahora mucho, tanto cortito como largo. Para quien quiera destacar menos, anudado en el bolso, por ejemplo. En el cuello se lleva mucho y se va a llevar mucho esta temporada, cortito, anudado en el cuello o incluso largo. Yo creo que el pañuelo es muy agradecido porque es un accesorio que te pones porque quieres, casi siempre, ¿sabes? O sea, el pañuelo siempre, digamos que siempre podría sobrar, entre comillas, porque siempre es un extra. Pero también es verdad que se puede usar como prenda, como top, como bandana atada, como incluso pareo. Ahí es completamente versátil, es lo más divertido de todo ello. Cambiamos el pañuelo a un formato más grande
se parecería mucho a una prenda que tenemos que se llama la blusa Zero Waste, y es una blusa que es básicamente como un rectángulo, es como si a un pañuelo le pusiéramos 2 tirantes. Entonces está, pues eso, como decíamos, el ingenio de la persona de ir cambiando la prenda como un pañuelo tú según te lo pones, que lo adaptas de una manera o de otra. Nuestras prendas llevan mucho esa idea. Creo que el pañuelo es un elemento muy distintivo y que incluso 2 personas pueden llevar el mismo pañuelo y ser completamente diferentes. Creo que es un complemento distinto y que aporta un toque completamente diferenciador a un look. O sea, yo creo que la moda transforma a las personas, o sea, que cada uno nos vestimos de una determinada manera, no solo para expresar nuestra personalidad, ¿no?, sino también según nuestro estado de ánimo, según cómo nos relacionamos con los demás. Creo que las influencers, todo lo que se ponen y todo lo que tocan, le dan mucha importancia y le dan mucho valor. Creo que es un colectivo al que no hay que perder de vista, porque al final todo lo que hacen llega a miles y a millones de personas. Entonces, si una se pone un pañuelo naranja en la cabeza y al día siguiente otra también, ten por seguro que los pañuelos naranjas se van a agotar. O sea, creo que hoy en día tener una influencer es la manera de mostrarte al mundo.